Empezamos la segunda sesión de esta mañana. Alguna información de servicio. En la próxima semana se les enviará las encuestas, las encuestas, ahora ya fallaba. Las encuestas para que rellenen y para que nos den su parecer y la información para los próximos años, ¿de acuerdo? Respecto a la jornada de campo que teníamos que hacer esta tarde a las 3:30, en función de si llueve o no, decidiremos si lo hacemos en campo o si lo hacemos en carpa, ¿de acuerdo? Vamos ya con el primer vídeo de presentación de Emilio Gil, que nos dará la primera presentación. Es un placer presentaros a José María Gil, Chema Gil, que es catedrático en Economía Agraria en la UPC y director del centro CREDA UPC IRTA. Su investigación se ha focalizado en economía agraria y hoy nos trae un tema que yo creo que a todos nos preocupa y que tenemos interés, que es un estudio sobre costos de producción en melocotón y nectarina de este año y cómo han evolucionado en los últimos años para poder situarnos y ver cuál es el futuro o cuál es, digamos, la perspectiva de este cultivo tan importante para todo el Valle del Ebro. Además, es un placer presentaros porque coincidimos que los dos somos maños, que los dos somos aficionados al baloncesto, a pesar de que él llegó a ser casi jugador profesional. Y hoy, como es el día en castellano, te puedes permitir utilizar algunas palabras que los maños entendemos y que ayer no pudiste hacer. Así que, a la maña. ¿Ahora? Sí. Buenos días a todos. Gracias, Luis, por el vídeo de presentación. Os cuento muy brevemente, en 10-12 minutos que tenemos, un tema que siempre es sensible, que es la estimación de los costos de producción en el caso de melocotón y nectarina, y muy agregado. Estos trabajos surgen de un convenio que tenemos con el Departamento de Agricultura desde hace unos cuantos años, y lo que tratamos de hacer, que es un poco de ciencia ficción, es tratar de, antes de la cosecha, tratar de establecer un poquito cómo pueden ir los costes de producción de cada uno de los diferentes productos, por tanto, con la información que tenemos disponible. Y esto lo que hacemos es, el año pasado empezamos ya con la uva para cava, lo hicimos también con conejo, lo hicimos también con pollo, y este año hemos empezado con algunas de las frutas. Este trabajo lo completamos en junio de este año, por tanto cuando estamos en mitad de campaña, y simplemente os vamos a contar cómo lo hemos hecho y porque este instrumento lo que pretende es eso, ser simplemente un factor de referencia mientras está produciendo la cosecha en cada uno de los productos. Bueno, ya escapo la presentación. Repito, nosotros lo que queremos hacer, básicamente cuando hablamos de costes de producción, nos referimos siempre en productos vegetales a costes por hectárea. Porque ya hay suficientes elementos de incertidumbre al trabajar en costes por hectárea, que cuando añadimos además la incertidumbre sobre el nivel de producción. Y cuando hablamos del nivel de producción, lo hacemos también, y os voy a presentar los datos, pero tened en cuenta que es para los datos y para el nivel de producción que creemos que se podía dar. Evidentemente eso, moviendo un poquito, sería fácil adaptar los trabajos. Pero, repito, todo está hecho para el tema de los costes y es para Cataluña. Es decir. Bien, ¿qué base de datos tenemos? En realidad en España hay muy poca información económica de explotación agroalimentaria, muy poquita información, cuesta mucho. El Ministerio tiene unos datos de CREA que van haciendo para algunos sectores. Solamente tenemos una base de datos que es relativamente fiable, que es lo que es la red contable. Entonces, la red contable es información sobre la renta neta agraria o por explotación en diferentes orientaciones productivas. Nosotros, para trabajar con frutas, hemos trabajado. Melocotón se produce en muchos tipos de explotaciones, incluso cereales y tal, tiene alguna parte. Nosotros nos centramos solamente en aquellos que tienen orientación productiva de frutas y hortalizas. Normalmente hay como unas 300 o 400 explotaciones a nivel nacional, a nivel de España, que proporcionan información. El Ministerio elabora sus datos y se lo manda a Bruselas, y la metodología es comparable, con lo cual podemos comparar España con Francia y tal para mismos productos. Nosotros lo que hemos hecho es tomar simplemente los datos de las explotaciones que tenemos disponibles para Cataluña. ¿De acuerdo? Y son, como tenéis aquí, son estas de aquí. Hemos tenido
Hemos tomado datos de 2016 hasta 2021 para tener un periodo suficientemente amplio y tratar de evitar los posibles vaivenes que pueda haber por cosecha. Bien, dicho todo esto, todos estos datos los tenéis en la presentación. Simplemente nuestras explotaciones que estamos mirando tienen una superficie agraria útil en el año último de unas 25 hectáreas, más o menos 9,5 eran para melocotón y nectarina, más o menos un 12% es producción ecológica, el 99,3% está en regadío y el rendimiento medio de explotación ahora es 18.000, pero que veis que es muy variopinto y va desde 26.000, 27.000 hasta los 18.000. Por eso recogemos un amplio espectro de años para tratar de evitar problemas que se han podido producir. Dicho esto, ¿qué es lo que hacemos? Os pongo la fórmula para decir que hemos hecho algo más o menos científico. Lo que hacemos es, hemos conseguido la información de las 60 explotaciones de 2016, de las 70 en 2019, y las hemos sumado todos como si fuese una única explotación para Cataluña. ¿Vale? Sumamos todos los costes, todas las partidas de coste y luego dividimos por la superficie que tienen la suma también de las 60 explotaciones y eso nos da los costes por hectárea por explotación. Lo hemos hecho para 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, lo hemos llevado todo a datos reales, a datos constantes 2020 para evitar las fluctuaciones que pueda haber de inflación y hemos calculado una media. ¿Vale? Y esto es lo que nos sale para que tengáis en cuenta. Entonces, fijaros que en lo que nos sale a nosotros más o menos es los costes por hectárea son unos 8.300, solamente incluyendo mano de obra no familiar. Si incluimos la mano de obra familiar son 10.000 euros. La red contable, cuando calcula la renta, no considera la mano de obra familiar. Una vez que ha considerado la renta, determina que parte de esa renta va a remunerar a la agricultura, a la familia, a remunerar la tierra y a remunerar el capital, los costes de oportunidad. Por eso lo hemos puesto también en un apartado diferente. Pero en principio estamos hablando de esos costes. Más o menos el 50% son costes específicos y otro 50% son costes generales, entra electricidad, combustible, seguros, mano de obra, mantenimiento, etcétera. Evidentemente lo que hacemos es distribuirlos proporcionalmente a lo que supone la producción de melocotón y nectarina sobre el total de la explotación. Solamente lo que... porque no son... Bien, a partir de aquí lo que hacemos es calcular esos son los costes por hectárea. Como os he dicho, hemos hecho una pequeña anticipo de lo que puede ser el coste por kilo. Y para calcular eso simplemente lo que hemos hecho ha sido calcular la producción real en Cataluña en los 6 años, hemos calculado la media y eso nos salían más o menos 25.000 kilos, lo habéis visto. Dividimos los costes por hectárea dividido por los 25.000 kilos y nos salía que en media entre 2016 y 2021 los costes podrían ir entre 0,33 céntimos y 0,40 céntimos, incluyendo mano de obra familiar o menos, dependiendo de la cantidad de mano de obra familiar que haya explotación. Estos son los datos que tenemos y nuestro reto es cómo llegamos de aquí hasta 2023, sin hacer ninguna encuesta y hacer unas... Entonces, lo que hemos calculado, lo que hemos hecho así para calcular los costes por hectárea es simplemente ir a datos del Ministerio. Datos del Ministerio tenemos toda la evolución de los índices de precios pagados para cada uno de los componentes de coste, o sea, por un lado para electricidad, por otro lado para mantenimiento de maquinaria, por otro lado para cada uno, y lo que hacemos es llevar, como tenemos datos ya cuando lo hicimos hasta abril de 2023, lo que hacemos es llevar los datos de 2020, que sabéis que son datos de 2020 de valor de 2020, hasta 2023. Fertilizantes era un 200%, salarios y tal eran un 16%, es decir, cada partida de gasto está llevado a 2023. Y esto es lo que nos sale, estas son ya las dos cifras globales que tenemos. La primera es, tenéis aquí los datos que os he presentado antes y aquí serían los datos, los datos que sería para el año 2023 nuestra estimación. Entonces, como veis, hemos pasado de 8.300 a prácticamente 10.433, con unas desviaciones, porque puede haber desviaciones, de más o menos 563, o sea, entre 9.000, entre 10.000 y 11.000 euros por hectárea, sin incluir mano de obra familiar. Si incluimos mano de obra familiar, nos pasamos a 12.500, entre 12.000 y 13.000. Más o menos con un 25% de incremento de costes sobre la media de 2017 a 2021, no con respecto a 2022.
respecto a 2016-2021. Y esos son los datos. Y la última cifra que os voy a aportar es, bueno, ¿cómo podemos estimar un coste por kilo? Repito, ciencia ficción, ¿vale? Y con los datos de costes por hectárea están validados y más o menos no nos hemos ido mucho para lo que es Cataluña y teniendo en cuenta que es una media global para todos. Aquí lo que hemos hecho ha sido, nos hemos ido a los datos que tenía Furcat, que es el que da el estado de la cosecha. El último dato disponible que lo hicimos en julio eran más o menos la producción era de 434.000, esto suponía solamente un 1% de incremento sobre la media de los 5 años anteriores, ¿vale? Y entonces simplemente lo que hemos calculado son esos datos. Así que si vamos a entonces la media de kilos eran 24.000, hemos hecho 24.800, hemos incrementado un 1%, pues simplemente lo que hacemos es, esta es la última transparencia que os quiero ofrecer, tenemos aquí, estos eran los kilos que hemos estimado para este año, bueno, que no hemos estimado, que Afurcat ha estimado para este año, o había estimado en julio. Estos son los costes específicos, los costes generales. Esto nos saldría 42 céntimos con costes generales, incluyendo solamente mano de obra no familiar. Si incluimos la mano de obra familiar, son hasta 0,5. Y hemos añadido también, porque hicimos un estudio para el Ministerio en el Observatorio de Precios sobre toda la cadena de valor de melocotón y nectarina, y lo que hicimos es, para esa informe calculamos los costes de confección, en almacén, costes de confección, que eran otros 0,5. Por tanto, la cifra redonda que nos salía es que un kilo de melocotón confeccionado era €1. Más o menos 50% era el melocotón y otro 50% era la confección. Y hemos calculado, evidentemente, algunos intervalos de confianza por la variabilidad que tenemos de la muestra. Y esto es lo que hemos hecho para julio y lo que pretendemos hacer siempre para mayo y para junio de cada temporada, ir actualizando. Conforme el año que viene tendremos datos de 2022, iremos actualizando y así sucesivamente, que aunque no sean precisos al 100%, por lo menos da una idea de por dónde van los tiros. Y muchas gracias, solamente quería decir eso. Muchas gracias, Chema. Yo creo que has cumplido con el tiempo y nos has dado 5 minutos de regalo. ¿Alguna pregunta en la sala? Yo creo que es bastante interesante. Aquí ya salen las primeras. Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta es un poco, son los costes por hectárea 2023, o el cálculo, pero en principio induce un poco a error porque yo creo que debería ser los costes por hectárea en Cataluña, porque aquí se engloba todo, se engloba el ecológico, el convencional, y entonces el error puede ser que realmente no sean costes por hectárea de una finca, digamos, convencional. Vale. Esa sería mi pregunta. Vale. Ecológico, la parte ecológica ha sido descontada. Solamente era un 12%. A nivel de Cataluña solamente es un 12%, pero lo hemos descontado. Lo hemos descontado. Cuando hemos ido a la explotación, nosotros como tenemos datos de explotación por explotación que nos da la red, sabemos lo que es la parte de cada cosa. Entonces, descontamos. Y también lo hemos descontado de los costes fijos, porque los costes fijos hay que dividirlos por los kilos que corresponden a la producción convencional. Sí, eso lo hemos tenido en cuenta. En viña no lo hemos hecho porque más o menos el 60% más o menos ya es ecológico, pero en melocotón sí que lo tenemos en cuenta. Pero en ecológico hay muchísima variabilidad, muchísima variabilidad, porque hay explotaciones mucho más pequeñitas en algunas ocasiones que tienen costes mucho más altos y explotaciones mucho más grandes que tienen solamente algunas parcelas dedicadas a los costes son un poquito más bajos por hectárea. Pero hemos descontado en la explotación, hemos descontado las que son de ecológico. No, digo si, por ejemplo, algunas parcelas sufrieron heladas, si eso también lo habéis descontado. Yo no lo sé porque no tengo la información. Los datos que me dan son de 16 al 21 y ahí extrapolo al 21 y es general. Es como si fuese una explotación genérica para Cataluña. Por eso te decía que entonces los costes serían a nivel Cataluña, ¿no? No, solo es a nivel Cataluña, sí, eso sí. Vale. O sea, este estudio solamente está hecho a nivel Cataluña, nada más, sí. Lo he dicho al principio, me ha parecido... Sí. ¿Otra pregunta?
¿no? Digamos, no nos costaría tampoco pasarlo a nivel español, porque la base de datos sería la misma. En vez de utilizar la red contable de Cataluña, utilizaríamos la red contable de España. Entonces podríamos hacer, por ejemplo, para todo lo que es el tema de Murcia, para Cataluña, Aragón, Navarra, eso se podría hacer tranquilamente porque tenemos explotaciones también. O sea, se podría hacer tranquilamente. Sí, sí. Bueno, seguimos. Yo antes comentaros que la información de Chema, independientemente del informe para el departamento, también la tenemos en la documentación que os entregamos en la jornada. Podéis hacer foto en el QR y allí tenéis un poco más descrito toda esta información que os ha dado para analizar un poco más en detalle. Muchas gracias, Chema. Vale. Y si queréis el informe más grande, habláis con Luis, que tiene mi correo electrónico, me escribís y sin problemas os mandamos todo como lo hemos hecho, sin problemas. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Vengo hoy aquí a presentaros a Albert Gallardo. Él estudió su máster en Ecología Terrestre y Gestión de Biodiversidad por la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente es estudiante de doctorado aquí en nuestro laboratorio de entomología en Agronómicos. Para que lo conozcáis un poquito más, algo que le caracteriza es que ama la cultura catalana y muestra de eso es que es parte de una colla de Castellers, allí en su tierra natal, Tarrasa. Dicho esto, hoy presentará su trabajo en TRIPS, con título El problema de TRIPS a la nectarina de Lleida. Así pues, endavant, Albert. Sí. Albert, cuando quieras tenemos 15 minutos y dejaremos 5 minutos para preguntas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Gracias. Vale. Pues yo os voy a hablar del problema que existe actualmente con los TRIPS en el caso de la nectarina. Y básicamente, y supongo que todos los que se dediquen a los frutales de hueso ya lo sabrán, los TRIPS son estos insectos pequeñitos que producen daño en el caso de la nectarina en dos momentos principales del cultivo. En primer momento en floración, donde se alimentan de las flores y causando que el fruto que salga después tenga unas cicatrices o malformaciones. Y en el caso en el momento de maduración, cuando el fruto empieza a cambiar de color, generan este plateado que aquí lo verán bien, unas manchas blanquecinas en la superficie del fruto, derivado de la muerte celular, que genera una devaluación del fruto, a pesar de que simplemente es un daño estético y no afecta en gran medida a la calidad del fruto. En el momento de floración hay varias especies asociadas a este daño, como podrían ser Thrips major, Thrips angusticeps o Thrips tabaci, pero en el caso del momento de maduración, principalmente se ha asociado siempre a Franquiniella occidentalis,
una especie extranjera llegada de la costa oeste de Estados Unidos, allí por los años 80, y que ha causado importantes problemas tanto en horticultura como en el caso de la nectarina. Debido a que el umbral, el nivel de tolerancia que hay a este plateado en la nectarina, la principal estrategia que se ha usado para mantener la población a su mínima expresión es el control químico, el uso de productos fitosanitarios. La tendencia actual a cultivos con un menor uso de químicos y el hecho de que han aparecido varias poblaciones de Franquinella occidentalis en cultivos hortícolas y en el caso de muchas otras plagas también de poblaciones resistentes, ha hecho que este control químico no sea del todo efectivo en todos los casos. Por otro lado, el control biológico, avanzando más en esta línea de un menor uso de químicos, ha dado buenos resultados en cultivos hortícolas. También veníamos de años en que desde los productores de la zona de Lleida, especialmente de la zona del Baix Segrià, nos iban dando aviso de una especie de trips de un color más parduzco, más oscuro. Por lo tanto, los objetivos que nosotros determinamos para empezar a trabajar con este orden era, primero de todo, determinar la composición de especies de trips en la zona de producción intensiva de Lleida, determinar los enemigos naturales que estaban presentes de manera natural en los campos y, en tercer objetivo, evaluar la toxicidad que los productos más utilizados para controlar las poblaciones de trips en condiciones de laboratorio y en campo. Vale. Para estudiar la composición de especies, se hicieron 4 muestreos en 4 momentos clave del cultivo. En primer momento, en salida de invierno, cuando la yema del brote está hinchada, se hizo un muestreo cogiendo brotes de las fincas, en 3 fincas de gestión ecológica y 3 fincas de gestión integrada, y los brotes se procesaron usando un embudo Berlese, que para los que no habéis visto nunca uno o no habéis usado nunca uno, básicamente es un embudo de metal en que se coloca la muestra en la parte superior, va debajo de un foco de luz o de algún producto con un olor repelente, para que los insectos se desplacen hacia abajo y caigan en un pote con una solución conservante. Y de esta manera podemos recuperar lo que hubiera dentro de esa muestra. En un segundo momento, en plena floración, se hizo el mismo proceso con brotes con 10 flores cada uno y un muestreo por golpeo, golpeando las ramas encima de una superficie blanca para contabilizar lo que caía y poder recuperar los trips. En caída de collarín, en lugar de brotes, cogimos 200 hojas en cada finca y realizamos otra vez el golpeo. Y finalmente, en el momento de maduración, que es el momento al que nosotros dábamos más relevancia, cogimos otra vez 200 hojas, realizamos otra vez el golpeo y además hicimos una observación visual a 80 frutos en cada finca para valorar el nivel de daño y contabilizar el número de individuos que había sobre la superficie del fruto. Todos los trips que recogimos a través de las diferentes muestras fueron identificados morfológicamente. En el caso de la toxicidad de los productos insecticidas, en condiciones de laboratorio, una judía fue sumergida durante 30 segundos en una solución de producto insecticida a testar, usando como control el agua destilada, que era el solvente que usábamos al preparar la solución de insecticida, y aislábamos encima de esa judía tratada 10 adultos de entre 2 y 5 días de edad. Pasados 7 días se calculaba el porcentaje de mortalidad respecto a todos los adultos recuperados. En condiciones de campo se hizo un seguimiento de 2 tratamientos con espinosat en una finca de nectarina, haciendo un muestreo previo al tratamiento y un muestreo posterior 3 días más tarde de haberse aplicado el tratamiento. En cada muestreo se golpeaban 40 árboles en la zona tratada y 40 árboles en la zona control. A nivel de resultados en la composición de especies, destaca Tris fusipenis,
una especie de color más parduzco asociada a rosáceas, que fue la más numerosa en todos los muestreos, tanto en gestión integrada como en gestión ecológica. Franquiniella occidentalis, que era la especie que tradicionalmente se había asociado, tuvimos una abundancia mucho menor que en el caso de Thrips frustipenis, y destacan también a Aelothrips intermedius y Aelothrips ternicornis, que son dos especies que quien haya muestreado en campos y haya mirado lo que se mueve, los conocerá seguramente como el Thrips rayado, por ser de color negro con dos franjas blancas que se ven a simple vista. En cuanto al daño en la superficie del fruto, las fincas de gestión ecológica tuvieron una densidad de población mucho menor que las fincas de gestión integrada y tuvieron un porcentaje de fruto comercial mucho más elevado. Se me ha olvidado mencionar en materiales y métodos, el fruto no era considerado como comercial en el momento en que tenía más de un 5% de superficie afectada. Respecto a los enemigos naturales que se encontraron, principalmente hubo tres grupos que destacaron: las arañas, los hemípteros, que diferentes enemigos naturales han sido utilizados contra Thrips, pertenecen a este orden, podrían ser especies del género Orius o otras especies de antocóridos, y las crisopas, que son un enemigo natural bastante frecuente en fincas tanto de frutales como de hortícolas, principalmente usadas para pulgón, pero que son un depredador importante. A nivel de gestión sí que hay una diferencia, o se observa una diferencia en el número de arañas en fincas de gestión ecológica superior respecto a las fincas de gestión integrada. En cuanto a la toxicidad a los diferentes productos insecticidas testados, que se testaron, me parece que prácticamente todos los que están registrados para el control de Thrips en frutales, se testaron a diferentes dosis siguiendo una progresión geométrica partiendo de esta dosis de campo. Los productos que generaron mortalidades más altas fueron Spinoteram y el formetanato. En el caso de Spinosato obtuvimos unas mortalidades medianas y en el caso de Spirotetramato, Acrinatrin y Taufluvalinato se obtuvieron unas mortalidades bajas. Esto puede ser debido no a que el insecticida no funcione contra Thrips, sino al hecho de que nosotros lo testábamos siempre contra adultos. Entonces, este producto puede tener su acción contra las ninfas o contra los huevos. También puede ser que nosotros, una explicación a estos resultados podría ser el hecho de que nosotros aplicábamos el producto en la judía y por lo tanto la manera de entrar en contacto del insecto con el insecticida era por ingestión. Hay productos que funcionan mucho mejor cuando la entrada en contacto se hace por toxicidad. En el caso de Spirotetramato sí que la bibliografía explicita que no tiene acción contra ninfas y adultos, pero sí contra huevos. Y actualmente estamos testando esa capacidad de acción contra los huevos en Franquiniella occidentalis. Paralelamente, estos mismos productos se testaron con una población de campo y los resultados fueron los mismos, con unas mortalidades ligeramente diferentes. En cuanto en campo, a priori al ver los resultados se vería que sí que hay una disminución, pero el control sigue la misma tendencia exacta. No se puede sacar una conclusión clara debido a que aquí faltarían réplicas, pero es la necesidad de un control y evaluarlos para evaluar la eficacia de los insecticidas es importante. Conseguir un control puede llegar a ser complicado. Entonces, y yo me he quedado en blanco. Básicamente, es importante evaluarlo, básicamente porque en el laboratorio, cuando nosotros aplicamos el insecticida, los insectos están obligadamente en contacto con el producto, lo cual podríamos considerar que es un tratamiento perfecto. En condiciones de campo, los Thrips tienen un comportamiento de esconderse,
van a buscar el resquicio que queda entre los frutos que están en contacto, y los que trabajáis en frutales de hueso ya lo sabéis, porque ya se intenta corregir, o es la zona habitual en la que hay un daño. Entonces, todo esto afecta a la eficacia que puede tener el tratamiento, y es importante hacer este tipo de ensayos para poder trasladar los resultados del laboratorio a la realidad que pueda haber en campo. Como conclusiones finales, existe una sustitución de Franquiniella occidentalis como especie dominante por parte de Thrips fructipenis. Las fincas de gestión ecológica tienen una densidad poblacional menor que las fincas de gestión integrada y un porcentaje más elevado de fruto comercial. Los principales enemigos naturales que se han podido encontrar son arañas, crisopas y hemípteros, y en el caso de arañas eran más abundantes en fincas de gestión ecológica. Y respecto a insecticidas, el espinoteram y el formetanato son los productos que generan una mortalidad más alta en condiciones de laboratorio sobre adultos de Franquiniella occidentalis. Finalmente, agradecer a la Cooperativa Agropecuaria de Soses por su ayuda al encontrar las fincas, al doctor Pablo Bielza de la Universidad Politécnica de Cartagena por su ayuda y por proporcionarnos la población de referencia que ha sido usada por Franquiniella occidentalis, que es una población que llevaba 7 años sin entrar en contacto con ningún insecticida, y al Ministerio por el financiamiento de este producto. Y a Blue Heron por patrocinar esta conferencia, que además es un productor de un bioestimulante bastante eficaz en caso de frutales de hueso. Si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Albert. Tenemos tiempo para alguna pregunta, 1 o 2 preguntas. Sí, yo te quería preguntar, los objetivos de este estudio están claros, viendo un poquito el resultado que parece un poco decir, bueno, no parece que no haya mucho futuro en los productos. ¿Habéis pensado si hay a lo mejor alguna otra cosa a estudiar, ciclo biológico, a ver por dónde se les podría atacar por otro lado, cortando un poco este tipo de actuaciones contra Thrips? Nuestro grupo nunca se había dedicado a los Thrips. Cuando empieza a haber problemas y cuando los productores y los técnicos de las agrupaciones de defensa vegetal empiezan a reportar estos problemas, es el momento en que se pide este proyecto al Ministerio para poder empezar a investigar. Entonces, este proyecto es el primero que hacemos con Thrips y es un proyecto más de amplio espectro, un poco para situar cuál es la situación que tenemos en la zona de producción intensiva y empezar a ver qué hilos se tienen que estirar. La intención es empezar a probar algunos enemigos naturales que ya sean autóctonas de la zona para no introducir especies que no son propias de la zona, que al final a veces se hace y no sabemos o no hay una valoración real de qué impacto han tenido en el ecosistema, que al final también pasa. También seguir trabajando en la eficacia de los insecticidas y ver pues, qué recorrido tienen. Tienen una eficacia, pero al final avanzar hacia una gestión integrada implica que no podemos confiarlo todo únicamente al químico, sino a un seguido de estrategias o de cambios en la manera de funcionar que en conjunto pueden ser efectivos, aunque uno solo no pueda controlar el problema. Entonces, un poco la intención es ir tirando de todos estos cabos y ir avanzando para llegar a una solución que realmente nos permita controlar el caso del problema de Thrips. ¿Alguna otra pregunta? Allí en medio, Ana. Hola, buenas. Una pregunta. ¿Está comprobado que si el azúcar sirve para potenciar los tratamientos contra los Thrips o que sirve para atraerlos? O no sé, pregunto. Esto lo he leído varias veces en muchos artículos y sí que hay datos que apuntan a que sí, que el azúcar funcionaría. El usar azúcar cuando se prepara el caldo para tratar, lo que hace es añadir un nutriente
al final, si ahí hay un nutriente, el insecto va a buscar ese azúcar. Entonces, a lo mejor no es tanto que mejore la propia mortalidad del producto, sino que facilita que el insecto entre en contacto con este producto o que ingiera este producto. Entonces, sí que hay datos que apuntan a que sí, que el azúcar mejoraría la eficacia de los tratamientos, pero yo no lo he probado. Entonces, tampoco no te podría dar datos que lo demostraran, pero sí que hay muchos artículos que lo mencionan. Gracias. Yo tendría una pregunta. Has comentado las diferencias entre laboratorio y campo. ¿No podría ser que las poblaciones de campo, tú en laboratorio habéis hecho franquiniela y en campo las poblaciones han cambiado o son diferentes trips? ¿Podría eso achacarse a algo de baja efectividad? En el caso de la finca en que nosotros realizamos los muestreos para valorar la eficacia de Spinosad, la especie dominante era Franquiniella occidentalis. Vale. Ya intentamos que la finca, para valorar esto, estuviera alejada de la zona de producción intensiva. La finca está situada en Vencillón, en la comarca de la Llitera. Entonces ya buscamos huir un poco de eso para realmente poder comparar lo que encontrábamos en laboratorio y lo que encontrábamos en campo. Muy bien. Gracias, Albert. Seguimos. ¿Hay otra pregunta aquí? Rápido que... Sí, rápidamente. ¿Los insecticidas los habéis probado también en laboratorio para los enemigos naturales del TRIPS? No, vale. Eso no lo hemos probado. Sí, cerramos. Gracias, Albert. Seguimos. Se podría decir que los agricultores que utilizan productos Yaravita son emprendedores, ya que estos productos son parte fundamental de una solución integral para la nutrición de cultivos basada en incrementar tanto su eficiencia como su rendimiento. Ya sea para tomates, olivos o viñedos a lo largo del Mediterráneo. Los productos Yaravita están formulados a partir de ingredientes de alta calidad y testados en profundidad para garantizar un mejor rendimiento del cultivo, incluso en condiciones de crecimiento adversas. Tanto en grandes como en pequeñas extensiones, la nutrición de alta calidad de Yaravita garantiza un mayor rendimiento de sus cultivos. Con una creciente población mundial y la necesidad de producir más alimentos con menos recursos, los agricultores de Yaravita están perfectamente preparados para enfrentarse a este gran desafío. Para ellos se trata de ir siempre un paso más allá. Es el turno de Jaume Lordán y Joaquim Carbó. Ellos os contarán las novedades en cuanto a variedades de manzana. Antes, dejadme contaros algo sobre ellos. Ellos son especialistas en el programa de fruticultura del IRTA. Trabajan pues, en variedades, obvio, también conducción de los árboles, en portainjertos, calidad del fruto, etc. Ambos son agrónomos. Joaquim cuenta ya casi con 40 años de experiencia y Jaume no tantos, pero en fin, igual de experto. A Joaquim lo podríais encontrar un día como hoy aquí en Masbadía, trabajando evaluando la colección de variedades. Masbadía, aquí tenemos cerca el mar. En cambio, a Jaume está ubicado en las tierras de Lleida. Ambos, una curiosidad, a ambos os he preguntado cuál era su manzana favorita y resulta que es la misma. Ambos han coincidido con que la Tutti, por los que no lo sepáis, es la primera variedad del programa de mejora genética del IRTA. Coincido, es buenísima. También, bueno, que si la Fuji, la Envy, en fin, dulces y crocantes. Pero no sufráis que las catan todas, las evalúan todas y enseguida os dan más detalles. Sí. Recordaros, Kim, Jaume, 15 minutos. Vamos bien de tiempo, si necesitáis algo más, pero intentemos ajustarnos, ¿de acuerdo? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a hablar, como casi todos los años, un poco de variedades de manzana. En este caso,
vamos a hablar primero de las variedades del grupo Gala, que desde hace 2 años hemos hecho, 2021, 2022 y 2023, un proyecto demostrativo en el cual nos preguntamos, bueno, una de las cosas que nos preguntamos e intentamos resolver es las galas si lisas o estriadas, ¿no? Que es una de las cosas que se preguntan el productor. Hemos tenido los 3 últimos años, para así decirlo, 3 años completamente distintos. 2021 fue un año muy bueno para la coloración de la gala, con porcentajes muy altos. Eso es las mejores galas estriadas, su comportamiento a nivel de coloración entre 2021 y 2023. 2022 fue un año crítico, uno de los años más críticos que yo recuerdo en el tema de coloración en galas, con los porcentajes que se redujeron hasta la mitad, el porcentaje de superficie coloreada de más del 90%, y el año 2023, que ha sido un año, digamos, intermedio. Tuvimos un poco de suerte porque bajaron las temperaturas en agosto y se quedó intermedio. De las galas estriadas, las 4 que destacamos son Alpigala, de más a menos coloración, de más a menos superficie coloreada, Alpigala, Gala Sniga Snico, Gala Venus Fenestripe y Gala Norge. Si la comparamos con la Brookfield, la antigua Brookfield, que fue una de las galas estriadas mejor coloreadas desde hace muchos años, pues tenemos aquí la comparación media histórica con porcentajes mucho menores de superficie coloreada. Cuando nos remitimos a las galas lisas, los mismos años, tenemos 4 variedades que destacan, que son Gala Star, Gala Fab, con porcentajes siempre estamos hablando de mayor coloración que las galas estriadas, y las 4 que destacan son Gala Star, Gala Fab, Devil Gala, Gala Sniga, Snico Red y Gala Big Books. Y aquí podemos compararlas con las 2 estándares que tenemos, la Brookfield como estriada y Galaval, que fue una de las primeras selecciones de gala lisa que coloreaban más, pero todas esas mejorándolas claramente. Bien, que las galas lisas colorean más, eso ya lo sabemos desde muchos años y aquí se ve claramente, colorean más precozmente y con mayor intensidad. Pero la pregunta que nos hicimos es, ¿podemos cosecharlas igual, las galas lisas, que las galas estriadas? Y ahí planteamos el proyecto demostrativo en el que pudimos recoger 3 selecciones de galas estriadas, la Brookfield, la Alpigala y la Venus Fenestripe, y 3 selecciones de galas lisas, la Gala Star, Gala Fab, la Gala Sniga, Snico Red y la gala de Carly Feinstein. Esas 6 selecciones hicimos una selección, hicimos un seguimiento del índice de maduración cada 3 días para ver cómo evolucionaba la maduración de cada una de esas selecciones. Además, también seguíamos con cartas de colores la evolución del color rojo y del color de fondo. A su vez, establecimos 3 criterios de cosecha, de inicio de la cosecha. Cuando llegábamos a un índice de almidón entre 5 y 6, empezábamos la primera cosecha. Otro criterio es cuando llegábamos a 6-7, establecíamos la primera fecha de cosecha. Y otra fecha de cosecha más tardía que empezábamos cuando teníamos entre 7 y 8 de índice de almidón. De esta manera utilizábamos esos 3 criterios de cosecha y con 2 maneras de cosechar. Cosecha única y cosecha en 3 pases, en 3 pasadas. Después eso lo remitimos a parámetros de calidad y a controles de catas en post cosecha. Al mismo tiempo marcamos unos frutos a finales de julio de todas esas variedades, empezando ya muy pronto, y pudimos ver claramente que, por ejemplo, en el 2021, en el caso de Alpigala, que era una de las selecciones más estriada, más coloreada, ya teníamos los frutos rojos. Y que prácticamente en el 2021, que fue un año muy bueno, pues no evolucionaban, estábamos siempre rojo, rojo, rojo. Lo mismo pasó con esta selección en 2022, que era un año penalizante, comparado, por ejemplo, ahí con Brookfield en el año 2021. El mismo
el mismo objetivo y con los mismos seguimientos hicimos con galas lisas, en este caso con Snicorret. Y ahí se puede ver claramente también que entre 2021 y 2022 prácticamente siempre estábamos con alta coloración. Eso pudimos establecer también, esa regresión de la coloración con la evolución del índice de almidón, que son esas gráficas de aquí. En el caso de la izquierda tenemos la Brookfield Gala, en el caso de la derecha tenemos la Alpi Gala 2021-2022, arriba 2021, abajo 2022. Podemos ver también que hay las 3 fechas en que iniciamos las cosechas, en el 2021, en el 2022, y que había una progresión muy similar en lo que era la evolución del índice de almidón, tanto en galas estriada, en la gala de alta coloración, Alpi Gala, como en una gala menos coloreada. Y que no había diferencia entre esas dos galas, la evolución del índice de almidón, y las galas lisas, por ejemplo, Gala Star y Gala Snicorret, que prácticamente en 2021-2022 también tenían una evolución muy parecida. Todo eso recolectado y analizado, hemos podido ver, ahí también sacamos muestras para ver cómo evolucionaba el índice de almidón de todo un árbol, y vemos que prácticamente no había diferencias más que en los momentos en que hicimos las diferentes cosechas de precoz, media o tardía, y pudimos ver que cuando cosechábamos en un pase o en 2 pases sí que habían diferencias. Por ejemplo, ahí podemos ver en cosecha precoz que mientras cuando hacíamos 3 pases teníamos un 65% de fruta que la recolectábamos con más del 90% de superficie coloreada, cuando hacíamos una cosecha única solo había un 28%, por lo tanto una diferencia considerable. También cuando hacíamos la cosecha media. Por lo tanto, ahí sí veíamos una diferencia importante. Y vimos también que podíamos incrementar al hecho de hacer 3 pases considerablemente los brix, el contenido de azúcar de las manzanas respecto a hacer un paso único. Y eso que era evidente en una gala estriada, cuando hacíamos una gala más coloreada, estriada, en ese caso la Alpi Gala, las diferencias de color prácticamente no habían en hacer una única cosecha o hacer 3 pases. Fíjense aquí que el porcentaje de superficie coloreada prácticamente es el mismo, pero se mantenían los índices de calidad, es decir, por ejemplo, el contenido de brix aumentaba prácticamente en casi 2 puntos, o 1,5 puntos en muchos casos, tanto en la cosecha precoz como en la cosecha media. En la cosecha tardía no, porque ya estaban todos los frutos muy maduros. Bien. Por lo tanto, lo que pudimos hacer es ver que sí, que tenemos selecciones lisas y selecciones estriadas, y que tenemos alguna selección estriada que se comporta casi como una lisa a nivel de coloración, que es el caso de Alpi Gala. Algunos años marca claramente la estría, pero otros se difumina cuando viene muy buena coloración, como fue el caso del 2021 y del 2022. Y que al hacer las catas, esos son los datos de las catas en post-conservación, después de la conservación frigorífica, vimos que efectivamente las galas lisas tenían una coloración más intensa, mucho más intensa que las, independientemente del momento de la cosecha, ahí están todas las cosechas mezcladas, que las galas estriadas, eso es evidente. Pero además el color verde de fondo también era, en este caso de las galas lisas, eran más verdes que el de las galas estriadas, que es un factor que es importante porque eso permite cosechar bien en el momento de hacer la cosecha en el campo. Además, en las catas, a postconservación, vimos que la firmeza de los frutos, por ejemplo, fue mejor en las galas estriadas que en las galas lisas, estadísticamente más elevada la firmeza post cosecha, y después de un periodo de shelf life que hicimos de 5 días, claramente superior en el caso de las estriadas que de las lisas, y que los índices refractométricos también eran mejores en las estriadas que en las lisas. Todo ello, además, después se confirmó en las catas que hicimos, pues los catadores valoraron mejor la gala estriada que la gala lisa,
claramente, y que además también las diferentes selecciones que hicimos fueron más valoradas en segunda pasada, en segundo pase, que en primero o en tercer pase. ¿Por qué? Porque los de segundo pase estaban cosechados en un intervalo de índice de madurez entre 6 y 7. Todo lo cual nos conduce a concluir en ese ensayo que hemos realizado durante 3 años que la gala estriada con alta coloración, cosechada en 3 pases, con valores de índice de almidón entre 6 y 7, ha sido la mejor valorada desde el punto de vista organoléptico y que además también por los recolectores permite una mejor cosecha a nivel de campo. Hecho este resumen, digamos, de lo que es en cuanto a galas, tenemos nuevas galas estriadas. Hemos hablado de unas. En resumen, ahora tendríamos novedades. En cuanto a galas lisas, tenemos incluso algunas que superan a las que estamos evaluando actualmente. Por ejemplo, tenemos Dark Baron y T-Rex, que no se parecen en nada a una gala. Es decir, eso ya no son, como fruto no es una gala. Por lo tanto, esas que consideramos que tienen 99% de superficie coloreada. Es muy atractiva, pero no sabemos cuándo cosecharlas. Es imposible saber determinar el momento de cosechar estas galas. Tenemos novedades en cuanto a galas estriadas. Por ejemplo, una novedad que presentamos este año es la gala Fenson. Gala Fenson es una variedad que es estriada y que hemos cosechado este año un mes antes de la fecha normal de las galas, a mitad de julio, mes de julio, con características cualitativas muy buenas. Otra novedad es Galamax, con unas características también estriada, con presentación de fruto atractivo, calibre seguramente superior, que hay que ver, hay que seguir en los próximos años para confirmarlo. Novedades en lisas, muchas, pero ahí tenemos el problema de la determinación. En resumen, en cuanto a galas, Alpigala como la estriada más coloreada, Galas Nigas Nico, Gala Norge y Gala Fenestripe, las 3 galas estriadas, claramente estriadas, y las lisas, las 4 que hemos mencionado, Gala Fab, David Gala, Snico Red y Big Books. Y doy la palabra a mi compañero Jaume, que va a continuar con las otras variedades que tenemos. Gracias, Joaquín. Antes de pasar a los otros grupos de manzana, permitidme solo esta gráfica para ver un poco cómo ha sido este año a nivel climático. Aquí tenéis representado el número la diferencia, el número de horas con temperaturas por encima de los 30 grados entre este año y la media de los últimos 10 años en azul, y en naranja este año comparado con el año pasado. Fijaros que tanto mayo como junio han sido más frescos, sobre todo comparado con el año anterior. En julio ya ha sido más caliente que la media de los últimos años, pero no como el año pasado, que fue un año muy complicado. Y ha sido a partir de agosto y de septiembre que ha sido más cálido que los últimos años, incluso que el año anterior, que fue muy complicado. El año pasado aquí ya empezamos con altas temperaturas que nos provocó muchos problemas de cracking. Lo vamos a ver esta tarde en las demostraciones de campo con unos resultados creo que muy interesantes. Y las temperaturas ya para esta época, a mediados de verano, finales de verano, pues lo que ocasionan al final son muchas quemadas del sol, ¿no? Desperfectos de este tipo. Incluso aquí nuestro amigo John Clements en la zona de Massachusetts, que no es normal, han tenido quemadas de sol este año. Vamos con el grupo de Fuji. Hasta ahora las recomendadas eran estas 3, Fuji Zen Aztec, Fuji Sunzip y la Rubin Fuji ROFEM 811. Esta es la única estriada que teníamos recomendada, pero con Joaquín, y debido a los últimos años que estamos teniendo, ya la hemos descartado entre las recomendadas porque cuesta mucho que coja color. Así pues, a día de hoy estamos huérfanos de Fujis con estrías que coloreen bien. Una que añadimos, la Fénix, la tenemos ya en el estadio B, la habéis visto algunos años aquí, vamos hablando y allí las tenéis expuestas todas y veréis que es de las que mejor coloración tiene. Estas otras 2 las íbamos comentando los últimos años, que parecían interesantes, pero visto este año al año pasado, las tenéis también expuestas allí a la parte final, no mejoran, por ejemplo, a una Fénix o lo que ya teníamos. Por lo tanto, de momento no creo que las vayamos a pasar a recomendadas.
A modo de resumen, con Fuji tenemos estas tres, la Zen Aztec, la Sunzip y la Phoenix. No tenemos estriadas, imposible hacer una buena Fuji coloreada con estrías de momento, y lo dejamos aquí para Fuji. Otro tipo de variedades, hemos incluido la Tesa Fengapi, una variedad interesante porque se adapta bien en nuestra zona, lo que es difícil. Pensad, lo vais a ver ahora, pero la mayor parte de las variedades que os vamos a recomendar son variedades que vienen a partir de mediados de septiembre hacia adelante, porque en las que vienen en verano realmente aquí se quedan fritas, cuesta mucho, ¿vale? Pero esta es una de ellas que viene a mediados de septiembre, se comporta bien, produce bien, no alterna, colorea bien y a nivel gustativo es buena. Está plantada ya comercialmente en la zona de Girona por Frutícola de l'Empordà, y una cosa hay que tener en cuenta esta variedad es, pues, es un poco débil, entonces cuidado con zonas de replantación, con portainjertos un poco débiles, o si queréis hacer un multiejes, porque esta variedad la está comercializando Feno con un Guyot Tree, que nos falte un poco de fuerza para cubrir el espacio. Pero teniendo en cuenta esta, es una buena variedad. A nivel de variedades resistentes al moteado, había muchas, hemos dejado las que, de momento, las que se comportan bien. Empecemos con Gali y Novi. Esta a lo mejor aún nos faltaría un par de años para estar seguros de que funciona bien, pero los 2 últimos años que han sido difíciles para la coloración, fijaros aquí los porcentajes de color que hemos obtenido. El año pasado, pensad que nosotros en la colección tenemos unas 180 o 200 variedades en evaluación, salvamos 6, 7 y esta era una de ellas. Entonces, pues bueno, una variedad que viene unos 10, 12 días después de Gala, que sea resistente y que coloree bien, pues de momento tenemos a Gali y Novi. Otra variedad, Crimson Crisp, esto más que creo que ya está consolidada, ya la conocéis, una variedad que se caracteriza por una firmeza muy destacable, fijaros los valores, por alrededor de 10, incluso superiores, buen calibre, pero cuidado porque es una variedad con el clareo no os paséis de frenada porque purga y cae bastante. Hay que vigilar con esto, y en la zona de aquí de Lleida a lo mejor sí que hemos visto bastantes quemadas del sol. En la zona de Girona no es tanto, pero aquí pues una malla protectora sería interesante. L'Orinoco, pensando en variedades amarillas, hasta ahora lo que estamos haciendo es retrasar la cosecha de Golden, pero no es lo ideal, sobre todo a nivel de calidad. Bueno, pues l'Orinoco nos viene unos 10-12 días después de Golden, con un color amarillo mejor, la tenéis allí también expuesta, es resistente y sí que marca un poco aquí el rosetting, pero bueno, de momento nada que nos preocupe mucho. Fijaros que a nivel de calidad es un poco también más firme que una Golden de referencia y a lo mejor le falta un poco de jugosidad, pero si queremos una variedad amarilla para la ventana esta de Golden, pues de momento es de lo poco que tenemos. Story, creo que esta no necesita presentación. A día de hoy diría que es la variedad mejor adaptada a nuestras condiciones difíciles de producir manzana aquí, con altas temperaturas, con dificultad de coloración. Pues esta cada año produce, no alterna, buena coloración y si el clareo es bueno, se consigue un buen calibre. Había, bueno, el Run Run, ¿no?, que a nivel de calidad le faltaba un poco de jugosidad, la estábamos cosechando con niveles de almidón, pero si pasamos un poco del almidón y realizamos la cosecha como por ejemplo con una Fuji, la aguantamos más al árbol, mejora bastante a nivel de calitativo y de gusto. Otras variedades interesantes, tenéis aquí en verde las que son resistentes al moteado. De aquí la Red Pop y la F7E365 ya no voy a hablar porque son muy interesantes, se adaptan muy bien en esta zona, pero esta de momento han cogido los derechos en la zona del Subtirol y es exclusiva de allí, y esta justo este año han cogido los derechos Polonia y de momento solo se puede plantar en Polonia. Es una lástima porque eran variedades que se comportaban bien aquí, pero de momento es lo que hay. Entonces, una variedad interesante que venga justo después de Gala, que sea resistente, además de la Inogo, tenemos la i3 G549, variedad que viene del chip de Italia, con una buena coloración, la tenéis también expuesta allí, buen calibre y de momento bastante interesante. Divine del Corret es a lo mejor la variedad más interesante que tenemos hasta ahora que vamos a recomendar. Una variedad que viene en esta ventana, aquí la cosechamos hace 2 días,
una buena coloración, un buen calibre. Ya ves que es un color, además, un rojo rosado, muy atractivo. El grupo de las brasileñas, Luísa, Venís y Isadora, 3 variedades que vienen de Brasil, las comercializa Riboira bajo el nombre de Samboa, las 3 bajo el mismo nombre, vienen unas 3-4 semanas una de la otra, muy similares. Allí tenéis la Luísa y la Venís expuestas. Y lo interesante de estas variedades es que a nivel gustativo son muy buenas, son muy interesantes. De color no van sobradas, lo vais a ver, pero están bien, de momento es aceptable. Y además tienen resistencia a glomerela. Y como vienen de Brasil también lo que se ha buscado es que sean variedades que se comporten bien en zonas con una falta de horas frío. De momento aquí no tenemos este problema, pero bueno, es una cosa que tenemos que empezar a mirar de cara a un futuro. Otras variedades destacadas, la Pépora 7470, una variedad que viene en época Fuji, pero con una muy buena coloración, fijaros aquí, una buena calidad y un buen calibre. La T003 también en época Fuji, pero fijaros el color, según cómo pues parece una ciruela, ¿no? Un poco así como este humillo así. Y luego Crimson Snow, una variedad que nos gustaba mucho porque viene en época Pink Lady, principios de noviembre, con un muy buen calibre, buena coloración estriada, que la queríamos plantar ya en el estadio B, pero de momento se lo están pensando, la tiene el grupo Kiku y a lo mejor va a ser exclusiva de la zona del Südtirol. Por lo tanto, estamos en stand-by con esta. Y ya para acabar, pues Tutti, una variedad que ha salido de aquí, está adaptada aquí, bicolor, no es totalmente roja, estamos alrededor del 60% de coloración, también la tenéis expuesta, pero sobre todo destacar de esta variedad es la crocanticidad, la jugosidad y su gusto, ¿no? Es una calidad muy dulce y que, fijaros aquí, a nivel de azúcar es del 15, pero que se aguanta muy bien al árbol y es muy buena. Creo que con esto acabo. ¿Estamos en tiempo? Pues, gracias. Gracias, Jaume. Hoy hemos cumplido bastante el tiempo. Tenemos un momento para una pregunta, si queréis. Si no, también tanto a Kim como a Jaume los podéis encontrar aquí, tenéis la exposición y podéis comentar con ellos cualquier cosa, ¿de acuerdo? Venga, vamos bien. Pasamos ya a la siguiente y a la última presentación de esta mañana. Adriana y Dolors nos hablarán de las problemáticas y los retos en el control de la mosca de la fruta. La doctora Adriana Escudero lleva en el IRTA desde el año 2003, siempre en el centro IRTA Mas Badia. Ella vino de la Universidad Politécnica de Valencia, donde había realizado el doctorado. Dentro del IRTA trabaja en el programa de protección vegetal sostenible. En origen, Adriana es especialista en ácaros, pero dentro del IRTA ha trabajado en diversas temáticas, como pueden ser moscas, tanto la ceratitis, mosca de la fruta, como Drosophila, lepidópteros o ahora últimamente Meliomorpha. Adriana nos hablará de la biología de la mosca de la fruta y del buen uso de las técnicas de captura masiva. La doctora Dolors Bosch lleva en el IRTA desde el año 1991. Ella entró como técnica de proyecto y una vez dentro del IRTA realizó el doctorado en la Universidad de Lleida. Ella también trabaja en el programa de protección vegetal sostenible. Ella trabaja, Dolors, en plagas de frutales y empezó con ácaros en araña y ha trabajado en lepidópteros, sila, trips, ceratitis y otras. Dolors nos hablará del control químico en mosca de la fruta. Adelante, cuando queráis, Adriana y Dolors. Sí. Adriana, Dolors, 15 minutos para que dejamos 5 después para hacer preguntas y si no, si os coméis los 20, pues sin preguntas, ¿de acuerdo? Perfecto, gracias. Venga, adelante. Muy bien, como os han dicho, yo os hablaré de la problemática y los retos en el control de la mosca de la fruta, con énfasis en la captura masiva, que es una técnica en la que hemos trabajado desde los inicios de los estudios de mosca de la fruta que hicimos aquí en Cataluña, que esto se remonta a los años 2000, a comienzo de los años 2000. La Ceratitis capitata es una mosca que también es una especie introducida porque es originaria del norte de África, pero como veis se ha extendido por prácticamente todas las zonas frutícolas del mundo. También estaba en Estados Unidos, pero ha sido erradicada, lo mismo que en México.
La primera cita de España fue del año 1772, que fue recogido por Pedro Ros en el año 88, que es una persona que trabajó muchísimo con mosca de la fruta desde Linia de Madrid. Nosotros lo primero que hicimos cuando empezamos allá a principios de este siglo fue estudiar muy bien la biología de la mosca, porque es básico para poder saber en qué momento del ciclo podemos incidir. La mosca pertenece a la familia Tephritidae dentro del orden Diptera. Es una especie muy polífaga porque ataca melocotón, manzana, pera, albaricoques, cítricos. Tiene diversos estadios. O sea, tenemos que el adulto es de vida libre, luego el adulto, la hembra adulta, una vez ha sido fecundada por el macho, pone los huevos debajo de la piel de los frutos y de estos huevos nacen unas larvas. Estas larvas se alimentan de la pulpa del fruto y son las que producen daños y son la vía de entrada para otra serie de organismos como hongos y bacterias que producen pudriciones. Y una vez que esta larva, que normalmente pasa por 3 estadios larvales, termina su desarrollo, sale del fruto, salta hacia tierra y en tierra se convierte en otro estado, que es la pupa, en lo cual es el momento que se produce una serie de cambios fisiológicos dentro de esta pupa para que de allí salga el adulto. Es decir, que podemos decir que los adultos de mosca de la fruta salen de la tierra. Tiene diferentes niveles poblacionales de un año a otro y esto ya lo veremos porque bueno, ya sabemos que este año ha habido una gran explosión de mosca y veremos cuáles pueden ser las causas. Después también las temperaturas tienen muchísima influencia. En este insecto el factor que más determina la duración de su ciclo biológico es la temperatura. Así, por ejemplo, a 25 grados en un mes completa una generación, pero si estamos hablando de 30 grados, en 3 semanas ya tenemos una nueva generación de mosca. Si miramos la dinámica poblacional, sabemos de que existe una diferente dinámica poblacional según la latitud en la que nos encontremos, que también está determinado un poco por la temperatura. Aquí, por ejemplo, en la zona de Valencia, se producen 2 picos poblacionales al año. Un pico poblacional más grande en el mes de julio normalmente y otro más pequeño en el mes de septiembre-octubre. Cuando llegamos a Tarragona, se mantienen los 2 picos, pero en este caso el primero es más de menor población que el segundo pico. Mientras que en la zona de Girona se pierde el primer pico y tenemos solamente un pico poblacional. Cuando decimos picos poblacionales no estamos hablando de generaciones, porque en estos, digamos, la mosca va haciendo generaciones desde el primer momento que se va desarrollando. Pero la población va creciendo hasta un momento que es el pico, que son estos momentos que estamos marcando. Después, también es importante, creo que me he saltado, ¿falta alguna diapositiva aquí? Me he saltado. A ver, no, falta una diapositiva aquí. A ver. Bueno. Hemos estudiado también la supervivencia hibernal. En el caso de la supervivencia hibernal está determinado básicamente por las temperaturas del invierno. Nosotros hemos estudiado la supervivencia hibernal tanto en la zona de Girona como en la zona de Lérida y tanto en melocotón como en manzano. Pensamos que al final de la campaña quedan frutos en el árbol y quedan, muchos de estos están picados y por tanto queda población en el campo. Y entonces esta población hemos visto si es capaz de sobrevivir tanto en el fruto como si era en pupa enterrada, como si era en adulto de vida libre. Y hemos determinado que en la zona de Girona, Ceratitis capitata, por las condiciones invernales, no puede sobrevivir. Mientras que en Lérida, en algunas zonas, sí que por las temperaturas más suaves es capaz de sobrevivir, pero en una proporción muy baja. Muy bien, entonces, por eso se explica
que en Girona, como no puede sobrevivir y normalmente son poblaciones inmigrantes o en algunos pequeños reductos de un microclima más suave, entonces ese primer pico no lo puede hacer porque no hay población suficiente para hacer ese pico. Ahora, esta era la diapo que pensaba que me faltaba. Pues en este caso podemos ver que aquí tenemos estudios de dinámicas poblacionales de muchos años, porque nosotros continuamos haciendo estas gráficas, lo que pasa que más o menos para mantener, pero esta gráfica me sirve para explicarles que hay años que comienzan mucho antes que otros años y que hay años que justamente por las condiciones de temperatura del invierno comienzan mucho más tarde porque no ha sobrevivido prácticamente nada. En cambio también pasa que, y pongo esta diapositiva porque fijaros, esto es del año 2010 de la zona de Girona, en Melocotón hemos llegado a registrar 2 picos, cosa que es extraordinaria, porque este año también ha habido población y entonces esto nos está diciendo que ese invierno permitió que alguna parte más grande de la población sobreviva y tengamos este pequeño pico al inicio. Y en el caso de Lérida tenemos esta serie de años que los teníamos graficado obviamente, pero este año hemos hablado con las personas del Departamento de Agricultura que nos han comentado que también este año las primeras capturas han sido en el mes de junio. Y como veis, en la zona aquí de productiva intensiva de Lérida también, sobre todo en Melocotón, se encuentra un solo pico poblacional. Ahora bien, ¿qué puede haber pasado este año? Porque este año ha habido daños en albaricoque y esa es una señal de alarma importantísima. El albaricoque es un fruto muy temprano y si hay daños en albaricoque te está diciendo que ya tienes una población importante. Entonces, hemos analizado un poco como hizo antes Jaume, qué pasó con las temperaturas y tenemos que, por supuesto, mirar qué pasó en el año 2022 primero. En el año 2022, el Servei Meteorològic de Cataluña lo calificó como un año cálido y, por tanto, significa que ya en el año 2022 la mosca de la fruta tuvo buenas condiciones para desarrollar buenas poblaciones. Pero bueno, si el invierno es frío, no pasa nada porque esa población se muere. Pero resulta que hemos tenido un invierno en Poniente mayoritariamente seco, plujós y globalmente cálido. Por tanto, significa que este invierno ha sido suficientemente suave como para no matar toda la población de mosca que quedaba del año pasado, que ya venía grande. Por tanto, hemos iniciado el año con una población importante de mosca ya sobreviviente del año anterior, lo que hizo que pueda desarrollar esos picos al principio de la estación. Además, esta otra noticia que ha lanzado el Servicio Meteorológico hace 2 semanas, en la cual han lanzado el nuevo Atlas Climático, en lo que han determinado que la temperatura media de Cataluña ha subido 1 grado, eso es determinante para las plagas. Y para plagas como la mosca de la fruta. Por tanto, eso significa que todos, digamos, nos tenemos que poner las pilas para ver muy bien y ajustar los valores biológicos que tiene en este momento. Por tanto, las condiciones meteorológicas que hemos tenido en el 2022 y 2023 explican totalmente la explosión de mosca de la fruta que hemos tenido. Muy bien, por lo tanto, tenemos que averiguar si ahora estamos caminando hacia un modelo de este tipo, porque es probable que ahora estemos caminando hacia este modelo dado las condiciones meteorológicas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues aquí tenéis una lista de los posibles métodos de control. Tenemos el control químico, el control biológico, el control microbiano, los nemátodas, la técnica del insecto estéril, la captura masiva, el atraer y matar, que es una versión de captura masiva, digamos así, las medidas agronómicas y el control en post cosecha. Para algunos de estos métodos, como es el caso de la técnica del macho estéril, se necesitan acuerdos políticos. ¿Por qué? Porque liberar machos esterilizados con radiaciones al ambiente no es algo tan sencillo que se pueda hacer, pero no se descarta
poder hacer. De todas maneras, ya el gobierno de Cataluña estaba sobre estos métodos a principio de este siglo y en aquel momento se apostó totalmente por el desarrollo de la captura masiva, que es en lo que hemos trabajado más nosotros. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver la captura masiva primero, cuáles son las condiciones. Luego vamos a ver cuáles son las medidas agronómicas que también se pueden tomar o que se deben tomar en realidad. Vamos a ver un estudio en post cosecha que es muy útil también para aquellos casos en los cuales la mosca pica muy próximo a la cosecha, y después el control químico. Para la captura masiva es muy importante ser muy escrupulosos con la metodología. La captura masiva es un método preventivo. Es decir, que funciona bien siempre y cuando coloquemos las trampas en la parcela antes que la mosca se desarrolle en la parcela. Porque una vez que tienes la mosca en la parcela tendrás mucha dificultad, sobre todo en melocotón, porque el melocotón es una especie preferente de la mosca y las variedades blancas, que son muy aromáticas, aún más. Después, es importante la eficacia del atrayente y de la trampa. Es muy importante conocer el nivel de la plaga y la distribución en el campo, y luego los refuerzos con insecticidas y aplicar las medidas agronómicas. Muy bien, entonces aquí tenemos muchísimos ensayos de captura masiva en melocotón, por lo tanto conocemos muy bien cómo funciona. De esta diapositiva lo más importante es, primero, bueno, el número de trampas en este caso era de 50 por hectárea, y lo más importante es la fecha de instalación. Nosotros, estas eran, estas eran variedades de cosecha de julio, y habíamos instalado la captura masiva el 14 de junio a 50 trampas por hectáreas. Veis que en estas dos, sobre todo hablaré porque eran dos parcelas contiguas en las cuales esta variedad se cosechaba 15 días antes que esta, y fijaros que había más población y hubo más daño en la temprana que en la tardía. Era un año que teníamos mucha mosca. Y aquí tenéis el nivel de capturas, porque revisábamos todos los mosqueros. Con este nivel de capturas en la parcela, la media de daños que en las evaluaciones que hacíamos en cada pasada fue de 4,37, pero en la última pasada ya teníamos un 11% de daños, ¿vale? Habiendo aplicado un mes antes la captura masiva. Es poco. Aquí tendríamos que haber aplicado a principios de junio la captura masiva. En este otro caso, que eran variedades de cosecha en agosto, se puso también el 14 de junio, pero fijaros que, y aquí a diferentes dosis, aquí se puso a 50 trampas por hectáreas en estas dos, a 90 trampas por hectáreas y a 100 trampas por hectárea. Y también era el mismo año que el anterior. Vamos avanzando, ¿sí? Sí, y esta era de cosecha en agosto. Por lo tanto, tuvieron un mes y medio colocadas las trampas. Y fijaros que aquí era 0% de daños, 0% de daños, 0% de daños, 0% de daños. Por tanto, si se trabaja bien la captura masiva, funciona, siempre y cuando utilicemos el mejor producto que haya en el mercado, el más atrayente, porque no nos olvidemos que tiene que competir con la fruta por la atracción de la mosca. El otro tema importante es la distribución en el territorio. El Departamento de Agricultura también está haciendo estos mapas ahora, y es muy importante porque eso nos ayuda a tener una visión de conjunto y saber que pueden haber parcelas como esta que no tenga nada, que tenga un nivel muy bajo, y al lado tiene una parcela con muchísima mosca. Eso para el agricultor también es una muy buena información, y para los técnicos, por supuesto. Y finalmente, en la captura masiva, el 50% del éxito, sobre todo de una temporada a otra, es la destrucción de los frutos después de cosechar. Todo lo que queda en el campo se tiene que destruir, porque fijaros, en condiciones naturales de un solo fruto pueden salir 10 moscas, y en condiciones controladas, es decir, cogidos del campo y llevados al laboratorio, como no hay depredadores, no hay hongos, no hay nada, nos salían 20. Por tanto, es muy importante, este punto es esencial. Y después, el control en post cosecha.
Muy bien, ¿qué pasa si yo he hecho todo muy bien, pero justo me ha picado el día antes que estoy cosechando y no le ha dado tanto tiempo a desarrollarse y a estropear el fruto? Podemos salvar ese fruto. Hemos hecho un estudio de ver qué condiciones de temperatura tiene que pasar para que el huevo o la larva mueran dentro del fruto, y el ensayo se hizo en condiciones de comercialización exactos, porque hemos hablado con las empresas y nos dieron las condiciones en las que guardan los frutos, y el embalaje fue también un embalaje comercial. Y por tanto podéis ver que poniendo los frutos a 0 grados durante 11 días no sobrevive nada. O si tenéis un poco más de temperatura, 1,1 son 14 días y a 2,2 grados son 18 días. A partir de aquí ya no queda nada, mientras que en el fruto, en control, nos habían salido una media de 12 larvas por cada fruto. Por tanto, sí que está comprobado que este tipo de conservación, este tipo de método funciona. Muy bien, y ahora le paso el testigo a mi colega la Dolors Bosch, que os hablará justamente del material que tenemos actualmente y de cuál nos ha salido mejor en los ensayos de este año. Bueno, yo casi que si Xavier no me da permiso, lo saludo y me voy. Bueno, hicimos un ensayo muy rápido, no voy a hacer nada así. Hicimos un ensayo de trampas porque es una de las bases, es decir, una de las bases de la captura masiva es que la trampa sea lo más efectiva posible. Hicimos un ensayo comprando todas las trampas disponibles en el mercado para no discriminar, es decir, no vamos ni a favorecer ni a perjudicar a nadie concretamente, esa no es la intención, simplemente es ver cómo funcionan o no funcionan. Entonces, lo que compramos fue estos tipos de trampa, todas tenían el atrayente alimenticio y después tenían una base insecticida que era para controlar la mosca una vez entraba dentro de la trampa, digamos. Había 3 trampas con deltametrina, una sin piretroide, que es líquida, 2 trampas con landacialotrin y después 2 con esfenvalerato. ¿Qué pasó? Estos son los resultados. Ahí directamente ponemos... podemos destacar, por ejemplo, esto es una finca de melocotonero de la variedad Plácido, Plácido, no me acuerdo nunca, y esto es manzana golden, ¿vale? Entonces, la recolección fue en medio del ensayo en esta variedad, aquí no, aquí hubo frutos durante todo el ensayo. Entonces, vosotros mismos ya podéis ver, ¿no? Hay unas cuantas trampas que salen como iguales. Lo que nos diferencia entre trampas es las letras, es decir, las letras que son iguales representa que son trampas que funcionan, que tienen el mismo número medio de capturas. Íbamos 2 veces a la semana y lo que hicimos era 4 repeticiones en cada trampa. Decía, teníamos 4 bloques, las 8 trampas dentro de cada bloque puestas al azar, íbamos rotando dentro del bloque para que el efecto de la posición no fuera un efecto notable, y esto fue lo que salió. Insisto, la intención no es favorecer ni desfavorecer a nadie, simplemente es hacer esto. Se puede probar y vamos a preguntar a los técnicos si tienen más ensayos para contrastar. La variedad puede tener influencia, el momento puede llegar a tener, pero en principio no mucho, simplemente es por el nivel de volátiles que puede haber con el que está compitiendo la trampa, y puede haber otros factores. Esto en principio la intención también, vimos machos y hembras, proporción de machos y hembras, porque es una parte importante, porque lo que te interesa es capturar las hembras, que es lo que te realiza la picada y es lo que te perjudica, ¿no? Pero bueno, la intención es publicarlo en alguna revista de divulgación, habiendo realizado bien los estudios y valorando qué ha pasado en cada trampa y qué ha pasado en cada una de las fincas. En cuanto a los ensayos de insecticidas, estamos empezando. Se han recogido 11 poblaciones de campo para ver si hay resistencia a deltametrina, que es el producto que se está utilizando en este momento, debido a residuos, porque hay pocos productos, por decir que hay 2 productos registrados, 2 en manzano, 3 en melocotonero, porque Boveria bassiana no está permitida en los 2 cultivos.
y lo que más se utiliza debido a los residuos es la deltametrina. ¿Qué problema tenemos? Estamos utilizando continuamente deltametrina y además para más INRI la deltametrina está dentro de las trampas de captura masiva, con lo cual las poblaciones están expuestas continuamente a este producto. Estamos empezando a tener, bueno, os enseño en qué momento estamos. Estamos obteniendo la primera generación, la F1 que decimos, en alguna de las poblaciones de las 11 que tenemos de campo, donde hay más cantidad de adultos. Vamos a intentar empezar, de hecho ayer hicimos los primeros tratamientos. Estos son los tratamientos. Lo que se hace es poner proteína hidrolizada mezclada con el insecticida. Y lo que vamos a hacer es las rectas PROBI, es decir, rectas que van mortalidad y concentración de producto. Tenemos una población susceptible que viene del CSIC y determinamos las concentraciones, las rectas PROBI en esa población y vamos a comparar esa recta con las de campo para saber cuál es el nivel de resistencia. Perdón. De momento lo que hacemos es esto, ya te digo, estamos empezando y no podemos daros resultados. Probamos en una población 10 moscas y quedaban algunas moscas vivas en la concentración de campo, que es lo que empezamos a tener, con lo cual es un mal síntoma. Pero bueno, son 10 moscas de una población y para hacer una recta tenéis que pensar que necesitamos unas 600 moscas, con lo cual, bueno, estamos en ello. Hay resistencias en la zona de producción de cítricos, a deltametrina, a landacialotrin, es decir, a distintos productos, y además hay resistencia cruzada. Es decir, un producto provoca que el mecanismo de acción sea el que provoca resistencia a otro producto. Con lo cual tenemos probabilidad de que tengamos problemas para tener un buen producto, una buena materia activa. Hemos de empezar a buscar productos alternativos, pero claro, una cosa es que empecemos a buscar, es decir, no es fácil esto. ¿Por qué? Porque tú puedes empezar a hacer pruebas y buscar productos y hay aceites esenciales, extractos, puedes empezar a microorganismos porque vamos a buscar, tenemos metarriciums, tenemos boveria, a tratar el suelo, es decir, tenemos opciones. Pero si partes de la base de que hay algún producto que no está registrado y que a ti te funciona, tenemos un problema porque no podemos recomendar el uso de un producto que no esté registrado. Entonces, bueno, aquí hay unas trabas, ya no son trabas, no he elegido bien la palabra. Es decir, hay unos procesos que son más lentos de lo que nos gustaría a todos que pudieran ser. Sin embargo, vamos a empezarlos y sobre todo vamos a desear con fuerza que este invierno tenga unas heladas imponentes y así las poblaciones se nos queden rebajadas. Ahora me tocaba hacer un resumen que no voy a hacer y nada, y espero que podamos ayudarlos no sé si el año que viene podemos decir alguna cosa más concreta o enfocar algún producto. Esto intentaremos sacarlo y que sea público lo antes posible, lo que tengamos, ya sea de resistencias o al menos saber en qué situación estamos. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Dolors y Adriana. Nos hemos comido el tiempo, pero sin duda yo creo que ceratitis y mosca ha sido uno de los problemas graves de este año, con lo cual daremos al público que os pueda hacer una o dos preguntas, ¿de acuerdo? Vale. Muy bien, muchas gracias. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mira, soy de Miarnau, Agritecno. Yo pongo en duda un poco el estudio que habéis hecho, porque tenemos experiencia con la Conetrap. Con Conetrap, de Probodel. Conetrap. Sí. Entonces, este año hemos puesto en unas más de 500 hectáreas en la zona de Lleida. Espérate. Y, con unos resultados francamente muy buenos. Evidentemente, lo que me sorprende mucho es que a nivel de manzana los resultados de la Conetrap estén altos sí. Y, sin embargo, en lo que sería el melocotón... ¿Continúo? Digo, en melocotón los resultados, por los gráficos que habéis puesto, no son los que nosotros hemos obtenido. Entonces, simplemente hacer una reseña. La Conetrap es una trampa
que no tiene un pico de entrada en capturas elevado, sino que se suele mantener bastante en el tiempo. Y luego su utilización es uno de los apartados en donde quizás si se utiliza mal, que se ponga tarde, evidentemente las capturas no son las adecuadas. No sé, simplemente eso. Yo quiero puntualizar una cosa y a lo mejor es que no me he explicado bien porque como he ido a saco. Es decir, esto no es un ensayo de eficacia. No es un ensayo de eficacia. Esto es un ensayo en el que queremos comparar cuál mosquero coge más cantidad de moscas. Pero a lo mejor yo no dudo que con ETRAP sea efectivo a la hora de ponerla en campo, porque para hacer un ensayo de eficacia tenemos que distribuir los mosqueros en la finca y ver el daño en fruto. Eso es un ensayo de eficacia. Y ahí tú me puedes decir que tu instalación, es decir, yo no pongo en duda tus datos, no me gusta que pongas en duda los míos, pero ¿por qué? Porque yo no estoy diciendo, es decir, yo estoy comparando las capturas que me han dado en mi ensayo estas trampas. Y eso es lo que es, no me estoy inventando nada. ¿En melocotonero? Sí, pero quiero decir que no estoy diciendo que no sea eficaz, no es un ensayo de eficacia. Los ensayos de eficacia se hacen comparando. Yo instalo estas trampas y después voy viendo cómo me va el ataque en frutos. Y a lo mejor una que coja 15.000 moscas funcionará bien y tendrá un 0%, y otra que cogerá 10.000, 2.000 moscas menos, también, porque habré limpiado suficientemente la finca. Por eso es distinto, ¿vale? Pero queríamos hacer un ensayo de eficacia no, de capturas, de número de capturas, ¿vale? Pero el siguiente paso puede ser el comparar distintos mosqueros, no mosqueros, distintas marcas o distintas, pero con ensayos viendo frutos. No es esto lo que queríamos, ¿vale? Es decir, y después la finca de melocotonero es que tiene muchas menos capturas que la finca de manzano. Si veis en la escala, el melocotonero tiene, es que la media más, el número más alto son 20 capturas y en manzano son 500. Es que el nivel no tenía nada que ver, nada que ver. ¿Eso puede tener una influencia? Sí. ¿Que la variedad, es decir, manzano, melocotonero, puede tener una influencia? Desde luego. Los volátiles con que compiten las trampas no tienen nada que ver. Incluso las variedades pueden llegar a tener una influencia. Es decir, hay muchas cosas, pero tenemos que empezar a hacer ensayos para ir dibujando qué tenemos y qué nos es útil. Gracias, Dolores. Y eso era el... Pasamos a otra pregunta que había aquí y cerraremos, ¿sí? Sí, serían dos preguntas. Por un lado sería si tenéis experiencia o tenéis comparativa de eficacia en cuanto a con MagnetMed y mosqueros. Luego, por otro lado, a veces pensamos que, bueno, que por supuesto cuanto antes colocas los mosqueros, antes empiezas a proteger la parcela. Eso puede ser a veces un arma de doble filo en que a la vez que tú estás protegiendo, tú estás atrayendo moscas que tienes en el entorno y te las estás fijando en tu parcela porque tú eres el primero que la colocas. Bueno, respecto a la primera pregunta, sí que hemos trabajado con MagnetMed y la diferencia de MagnetMed con la captura masiva es que el MagnetMed tiene el insecticida por afuera y no tiene ningún recipiente en el que se recolectan las moscas. Por tanto, el insecticida que tiene impregnado afuera es la deltametrina. Por eso también estamos haciendo estudios de resistencia a la deltametrina, porque esto también nos daría un indicio de qué puede estar pasando, si es tan efectivo o no como otros elementos, porque aunque hubiera una resistencia a la captura masiva, si es un mosquero, resistencia a la deltametrina, si es un mosquero de captura masiva, la mosca se queda dentro y no puede salir y al final termina muriendo. En cambio, si tiene contacto con esa deltametrina, puede ser que no termine muriendo. Entonces, por eso estamos trabajando también en esto. Y la segunda pregunta era... Si atraemos la mosca, ¿no? Si atraemos las moscas a nuestro campo. Sí. Clarísimamente no.
porque nosotros hemos estudiado, digamos, bastante este hecho porque hay hospedantes alternativos, ya sabéis, las higueras y otro tipo de plantas que existen en la naturaleza que son hospedantes de mosca de la fruta. Y hemos visto que en ningún caso, o sea, hemos visto la influencia de la reproducción de la mosca en estos hospedantes alternativos, sí, pero no que la captura masiva por ponerse antes atraiga más moscas. No, de hecho, cuanto antes se pone, más protege. Y en la sesión de ayer también se dijo, bueno, pero si la ponemos muy pronto por la duración de los atrayentes, tendremos que reponer. Y entonces yo siempre digo, muy bien, conviene mucho más reponer a perder la fruta. Entonces es un mal menor, digamos, tener que reponer por poner antes. ¿Otra pregunta? Porque veo que el tema es interesante y pica. ¿Sí? ¿O lo dejamos así? Venga, pues muchas gracias, Dolors, Adriana. Muchas gracias a todos ustedes. Recordarles que a las 3:30 empezarán las sesiones de campo. Si no llueve, estaremos en campo y si llueve, estaremos aquí en sala. Muchas gracias a todos.